consciente de... Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Tenemos otro programa de prevención en voz alta. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Hoy el tema va a estar muy candente, me parece, porque pues son nociones que se desconocen con mucha frecuencia y que además se convierten como en mitos. Y hoy vamos a hablar de esos errores que se cometen cuando se tienen adicciones en dos sentidos, en el usuario, en la persona que está teniendo la adicción y en los que están alrededor, que regularmente es la esposa o la mamá. Los demás como que no salen tan o no están tan interesados regularmente. Hay papás que sí o hermanos, pero regularmente es la esposa y la mamá. Vamos a ver en esos dos sentidos el Más, programa de hoy. más bien muchos se evaden, ¿no? O sea, en la familia, ahora sí que entre menos te involucres mejor, por eso normalmente, como dices, y por tu experiencia, es la esposa o la mamá. Sí, sí, no tanto como que se evadan, sí en algún grado, pero como que no sienten que tengan participación o no piensan que puedan hacer algo o piensan que el interesado es el que padece la adicción, como que los demás en la periferia son espectadores y de alguna manera influyen. Esos son uno de los errores que parecen. Muy bien, bueno, pues vamos a entrar de lleno. Buenas noches, bienvenidos otra vez a todos. Vamos a tocar este tema que seguramente van a aclarar muchas dudas. Por ejemplo, de alguna forma lo hemos tocado en sesiones anteriores, pero un error creo que a lo mejor el principal y de entrada es negarlo. ¿Sabes qué? Eso a mí no me pasa, yo no tengo, yo lo puedo controlar. Entonces, ¿qué nos dices, Miguel, sobre este error de falta de, pues, de asumir la responsabilidad? Sí, en realidad es eso, se piensan las personas, tanto los que están en consumo dentro de la adicción como los familiares alrededor, es la negación, se maneja como la negación del problema o de la enfermedad, Ujú. como que sea una negación, aunque al final eso resulta, pero la idea es, no tengo ningún problema diferente al grueso de la población. Se siente Exacto. normal a pesar de que hay excesos y no se ve anormal, se ve como todos los demás. Por eso lo niega, no por la idea de negarlo, sino porque se percibe igual a los demás, no se percibe en exceso. Y En algo sobre todo si en la comunidad todo el mundo consume. exacto, es como normal. A lo mejor, fíjate, este sí es un engaño, en donde dice, a lo mejor de vez en cuando me excedo, pero no siempre soy normal. Incluso cuando los entrevistamos, dicen, le preguntas, ¿qué tanto bebes? No, pues poquito, no mucho, lo normal. Y le dices, ¿y qué tantas veces te excedes? No, no me excedo. A veces sí me pongo así medio como en el alcohol, como que así medio borrachín, pero no, tranquilo, Medio casi happy. medio happy, casi no me excedo. Esa es una de las ideas que se ven dentro de lo normal. Por supuesto, hay una ilusión. Ese es uno de los errores. No verse como diferentes. Se ven igual a toda la población en general, al grueso de la población. Y la familia también los ve normales, como con un poco como de negligencia, pero no los ve con adicción. Dice, es igual que todos, nada más que es un poquito exagerado o a veces se pasa de listo, se pasa de la raya, pero no es diferente al grueso de la población. Se tiene que ver diferente porque está teniendo un exceso o una frecuencia muy cercana. Ya sabes, hay unos que no la tienen, dicen, uy, no, yo bebo cada año o consumo drogas cada de vez en cuando.
no tengo un problema. La frecuencia está retirado, pero el exceso se da en cuanto empieza el consumo. A veces esto no queda claro entre la adicción y lo que no es adicción, porque va muy lejos un consumo del otro, pero es en el momento que empieza el consumo, se excede, o sea, la mayoría dice, me voy a tomar dos, tres, voy a pasar esta noche o voy a la reunión y en esta tarde es lo único que voy a consumir y resulta que es más tiempo o son más días, no se ve como exageración porque dice, nunca lo hago o lo hago una vez ahí de vez en cuando, es normal que cuando lo haga, pues me exceda. Y también tiene que ver la subjetividad de la cantidad. Pues fue poquito, hombre. Mis cuates tomaron el doble o se metieron el doble, ¿no? Sí, puede ser que diga que ellos se metieron el doble, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque aquel se siguió en exceso de los consumos de la sustancia, que puede ser alcohol o cualquier otra droga, o incluso medicamentos. Este exceso es el que marca la diferencia. El error es pensar que como es de vez en cuando, no tiene problema, no tiene como tal una adicción. Esa es una de las miradas que hay que tener muy claras. Muy bien. Otro de los errores que oímos mucho es alguien que ha pasado por situaciones muy difíciles. Lo dejó la pareja, lo cortó la novia, se le murió a alguien, lo maltrataron. Entonces, como sufro mucho, oye, pues no inventes, me lo merezco, tengo que perder un poquito ese sufrimiento, entonces pues vamos a tomar o voy a meterme algo para alivianar mi vida. Se depende de alguna forma en el estado emocional de una sustancia y me gustaría hacerlo extensivo a ciertas conductas que también llegan al punto de adicción, que son, por ejemplo, los videojuegos, que son las apuestas, para distraerse. Aquí la cuestión es darse cuenta que el consumo es por el efecto, pero la pérdida de control es ya la adicción. Se normaliza el consumo y en algunos casos es cierto, pero en algunos otros no. Es decir, cuando se excede frecuentemente tenga problemas, dificultades o no, ahí hay adicción. Pero cuando consume por ciertos problemas, puede ser únicamente la búsqueda del efecto. Lo que hemos manejado en otras sesiones, que confundimos consumo con adicción. Puede ser consumo excesivo, pero no llega a la adicción. Tal vez sea adicción y situaciones complejas, situaciones difíciles, no solamente se queda en un consumo, ya presenta la adicción. Ese juego o esa distancia entre lo que es el consumo y la adicción es una línea muy delgadita que no todos alcanzan a ver, pero incluso los profesionales no se dan cuenta de esta diferencia y entonces se maneja como que adicción es aquel que, pues, que consume por una situación difícil, lo que acabas de mencionar, una ruptura, una muerte, alguna situación compleja que no pueden soportar un tipo de duelo y parece que es natural que haya generado la adicción. Puede que nada más sea un consumo porque no alcanza a aceptar esa condición emocional. El alcohol tiene un efecto, la droga tiene un efecto, lo saca un poquito, tal vez no llegue a adicción, pero tal vez ya la presenta, además de la circunstancia, y obviamente consume, pero ya es un consumo por adicción, no por una emoción, por una situación compleja. Y por un periodo de tiempo tengo un problemón, me pongo hasta las chanclas y bueno, pues ya pasó y ya, regreso a la normalidad, sino ya me engancho, el cuerpo me lo pide y entonces es cuando empiezo a buscar y está, pues el efecto que hemos platicado en en otras sesiones. Y Sí, hablando perdón, no, no, adelante. tienes razón en esa apreciación, pero el error que se comete mucho es que ese periodo de tiempo se va a terminar solo. Si no se elabora el proceso de duelo, la situación,
no se va a terminar y puede generar la adicción. A lo mejor ya la traía, pero a lo mejor no. Y pareciera que mientras el periodo de tiempo, digamos, estándar pasa por el puro tiempo, se le va a quitar, pero no es por el puro tiempo. Tiene que elaborar su proceso, su pérdida, su lo que sea, y cuando lo entienda, entonces deja el consumo, pero a lo mejor no lo comprende y va a generar un tipo de adicción. Ya. Sí, ya hablando del efecto que tanto mencionas, pues está esta creencia, ¿no? Finalmente, ¿sabes qué? Me la pasé de poca abuela, es mi placer, me vale, y no me importa, al fin que no pasa nada. Y entonces, como que es una, pues no resignación, sino es un gusto consciente de que el placer me vale si va a pasar algo después, si me voy a perder, si me va a hacer daño. Estoy viviendo una clímax aquí en la fiesta o con mis cuates o hasta solo, ¿no? Entonces ahí es el efecto maximizado en donde estoy dispuesto a pagar, entre comillas, lo que sea, con tal de sentir ese efecto tan placentero. Sí, se busca ese efecto, pero no es como que no es un acto consciente, ¿eh? Acordémonos que cuando se está consciente, se visualiza las consecuencias. En este caso, se percata, sí se da cuenta. El darse cuenta no quiere decir conciencia, sí sucede, pero lo interesante aquí es que busca esa satisfacción y ahí viene la parte del error. Ya sabes, es mi vida, es mi tiempo, es mi dinero, no le pido nada a nadie, es un rato, es felicidad, es gusto de momento, parece que está consciente, solo se da cuenta. Ese es el error, que cree que está consciente, pero el consumo de sustancias para tener el efecto y deshacerse un poquito de la circunstancia es evadir la circunstancia para generar un efecto mental de solución de la circunstancia. Parece juego de palabras paradójicos. En realidad está evadiendo la circunstancia que le aqueja, quiere felicidad, pero en esa felicidad mentalmente genera un plan para resolver de aquello que está huyendo. Por eso tiene el consumo. Es su vida, son sus cosas, en cierta medida, sí, pero está encaminado a la satisfacción momentánea y olvidando la situación de conflicto, no la está abordando. Por supuesto va a crecer, por supuesto se va a juntar con otras y por supuesto va a buscar más el efecto y va a evadir y va a entrar en el jueguito mental de resolución, pero se excede, no lo resuelve, genera mucho más conflicto que puede ser más grave cada vez y más fuerte busca el efecto y no lo alcanza a notar pensando, pues es mi satisfacción de momento, es mi dinero, es mi vida, pero ya está involucrando a un grupo de personas alrededor y no lo percibe. Incluso los familiares dicen, pues sí, es su vida, son sus cosas, su dinero, hay que dejarlo que toque fondo. Ese De, es otro de los errores que te iba a comentar, de que hay que tocar fondo y déjalo solito, va a tocar fondo. o sea, es de, ¿cómo decirlo? Sí tiene cierto sentido, pero no como se ha manejado. Tocar fondo no es llegar a lo peor que pueda llegar para que despierte y se aleje de la sustancia. Ujú. Fondo es un proceso reflexivo. ¿Qué quiere decir? Vamos a darle información para que toque fondo. El fondo no se toca en el consumo. El fondo es el proceso terapéutico para reconocimiento del organismo, para reconocimiento de la mentalidad y el vacío existencial. La información más la revisión de su historia lo va a llevar a tocar el fondo de su conflicto y de su problema. Su conflicto es la parte interna y su problema es el consumo. Cuando hace análisis y detecta por qué busca el efecto, por qué se excede, que es orgánico, por qué lo permite, porque la mente lo engaña, y por qué no está satisfecho por su vacío existencial, ahí toca a fondo. Es decir,
ya sé qué tengo, llegó a la almendra de su problema. El otro aspecto que se ha manejado es, déjalo que viva sus consecuencias, su consumo, sus consecuencias, que sufra, que se desgaste, que pierda, que se le quiten, que se quede en la calle, que todo eso. Y bueno, es muy triste, pero así no se toca a fondo. Sí, se va como deteriorando más la persona y obviamente la familia no sabe a qué grado, pero tocar fondo puede terminar con la muerte. Y no Por toca supuesto. el fondo. Ok, pero a ver, de acuerdo. Lo que sí he sabido de casos, tú obviamente tienes más información, cuando a ciertas personas la vida los arrastra y pasan por las situaciones más degradantes y lo que quieras, posiblemente en ese estado puedan estar desesperados por buscar una salida. Posiblemente en ese momento te abran a la posibilidad de tener esa comprensión ahora sí que del triángulo que has mencionado, que tanto mencionas, ¿no? Sí, sí es cierto. Puede llegar al estado de crisis tan fuerte, decir, yo no quiero descender más y Ujú. buscar un tipo de ayuda o sencillamente genera miedo y deja de consumir. Se, se acerca a algún tipo de terapia, se acerca a un tipo de internamiento, a los grupos de autoayuda, deja de consumir por el miedo de volver a caer en esas situaciones tan trágicas. No quiere decir que tocó el fondo para recuperarse, quiere decir que generó un conflicto mayor, quiere decir que ahora busca no consumir, pero no tocó fondo y por supuesto no se va a recuperar. Solo va a manejar la abstinencia. Eso es interesantísimo porque tiene diferentes aristas muy profundas para saber cuándo lo dejo que llegue hasta donde llegue o cuándo le voy informando todo lo que tiene en su mente, todo lo que tiene en su organismo y en sus situaciones existenciales que quiere resolver con dinero. Por supuesto, trabaja. Que quiere resolver con relaciones humanas. Se consigue amigos, se consigue pareja. El tocar ese fondo del que se habla lo lleva a la situación vergonzosa que le da miedo y entonces busca otros aspectos entre trabajo, dinero, pareja, relaciones sexuales, amistosas, diversión, pareja, pero le dio miedo y se quiere distraer. Eso es algo súper interesante para explorar de fondo porque es de los errores más graves que se cometen en el tratamiento y en el proceso adictivo. ¿Hasta dónde lo dejo? Hasta que llegue a donde más no pueda o aún con la información, aún con eso, quiere estar, tal vez sí haya que dejarlo, pero con el riesgo de que puede morir en el intento. Claro, como muchos mueren desafortunadamente. Exactamente. Oye, a ver, Miguel, ahorita que estabas platicando, muy interesante, porque esto, como tú dices, es una parte muy fina que no todo el mundo sabe, y una cosa es distraerte por miedo y por hacerte tonto, y otra cosa es realmente enfrentar la problemática de lo que es una adicción. Pero esto de tocar fondo me vino a la mente, si nos puedes platicar un poquito creo que se llamaba Billy, el autor de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. ¿Él toca a fondo o cómo es cuando inicia todo este proceso? Bill W. vive una situación vergonzosa, penosa, y llega a estar internado en un hospital varias veces, alrededor de 3 veces, y ahí hay un doctor neurólogo que le dice su problema orgánico. En aquel tiempo se manejaba como la alergia, es decir, un deseo imperioso, una sed alcohólica por Ujú. sobre las cosas. El doctor se lo dijo una vez, 2 veces, 3 veces, un sinnúmero de veces. Le dijo, te vas a morir si sigues así. Tienes que entender que tu conflicto está en tu organismo, no está en la vida que tienes, está en tu organismo. Ese fue uno de los puntos. En esa idea de ir razonando, entra en un movimiento religioso cristiano en donde le enseñan que tiene que darse cuenta de sí mismo
y buscar un poder superior. En ese doble análisis entra en crisis y ahí toca fondo. El análisis de la información que se le dio cuenta su historia, que vivió momentos trágicos, pero no dejó de consumir. El miedo lo mantuvo por un tiempo. La motivación de tener una mejor vida lo mantuvo por un tiempo, pero el movimiento empieza cuando entra en crisis, aceptando lo que el doctor le dice, entendiendo lo que el movimiento cristiano le propone acerca de un poder superior. Ese doble análisis lo hace llegar a la crisis de decir, si esto es cierto y existe, quiero conocerlo. Ahí es donde acepta su organismo y sabe que necesita algo más grande, la parte existencial. Ok, muy interesante porque, digo, una cosa es ahorita contar con mucho más conocimiento y otra cosa este señor que percibe de alguna forma y sí, como tú estaba en una situación muy complicada y esta parte del doctor que utilizó las palabras que le llegaron, así como el movimiento cristiano que dice, bueno, pues si ya reconoce que no puedes, pues recurre a alguien que te Claro, ayude, que esté más allá de ti, ¿no? ese es otro de los errores muy grandes. Las personas que padecen adicción creen que lo van a lograr solo con esfuerzo, con dedicación, con compromiso. Cuando ya se tiene la adicción, este tipo de cosas son nulas. Claro, esta historia que me acabas de preguntar tiene diferentes intervenciones y diferentes personas. Lo sinteticé mucho por cuestiones de tiempo, pero participaron movimientos, personajes, incluso también está involucrado Carl Jung en este movimiento de ir pasando las ideas hasta que le llegan a Bill W. Y todo eso junto hace el movimiento de crisis. Por eso digo, el proceso de tocar fondo es informativo, reflexivo, no es en el consumo. En el consumo va a tener situaciones muy trágicas que pueden orientarlo a dejar de consumir, pero puede ser nada más miedo. La crisis fuerte es este conocimiento, lo que pasa en mi organismo, lo que pasa en mi mente y lo que pasa en el escenario interno de conciencia. Tres elementos que al reflexionarlos tan fuerte genera la crisis mayúscula que todo ser humano tiene. ¿Quién soy y qué quiero? Ese es el determinar. Quiero descubrirme y quiero saber a dónde voy. Ahí empieza el proceso de recuperación. Mientras, internalo, llévalo a terapia, mándalo a donde quieras y no va a salir adelante porque no está tocando fondo. Lo importante de tocar fondo es que se dedique a reflexionar y que tenga la información adecuada, porque hay muchos tratamientos que no tienen la información adecuada y van más bien a trabajar sobre el consumo en personas que son solamente consumidores fuertes, que tienen un abuso y tienen éxito ahí, pero no en una adicción. Ujú. Muy interesante, muy interesante. Ya no, bueno, déjame regresar un poquito al tema del efecto, que finalmente, como tú dices, es el principal motivante que me lleva a estar consumiendo. Y hablamos de este perfil de que las personas, o bueno, muchas personas empiezan a consumir y se manejan su adicción porque tienen una crisis, un conflicto, una situación muy penosa, etcétera. Pero también hay, creo yo, otro perfil. Estas personas que por su personalidad son tímidas, enojonas, inseguras, son incapaces de desarrollarse apropiadamente con sus diferentes relaciones. Y de repente el clásico empieza a consumir y bueno, se vuelven el más simpático, desenvuelto, desenvuelta, ligan a una pareja y se convierten, vamos a decir, en exitosas, personas exitosas. Wow, afuera no soy nada, nada más empiezo a tomar u otras cosas y soy el imán de la fiesta.
Entonces creo yo que también es otro motivante, ¿no? Bueno, obviamente es un error, pero es un motivante a buscar el efecto y más allá del típico conflicto. Sí, claro, hay todo tipo de búsqueda del efecto. No siempre tiene que ser trágico o doloroso o por un tipo de emoción negativa. En este caso de timidez, también se busca o de alguna forma de el valor que se puede tener para enfrentar una situación X. También se busca el efecto, pero es solamente búsqueda del efecto. Lo que tú estás mencionando, un motivante, sí, para encontrar el efecto. Pero cuando eso se hace recurrente y se busca esta satisfacción momentánea, va a trabajar en donde la ilusión de que solamente en su mente resuelve el conflicto o el tema o adquiere el valor o adquiere la libertad o el proceso que sea, y es donde va generando dependencia mental porque solamente disfruta de su circunstancia o la posible resolución que tenga, mientras Ajá, eso también va generando al tiempo que el organismo se vaya modificando de tal forma que ya presenta esta modificación y va a necesitar cada vez más dosis, lo que se llama la tolerancia. Es complejo, complejo, pero el error aquí quiero marcarlo muy fuerte es poquito no hace daño. A veces no hace daño. Cuando hay una situación que lo amerite, no hace daño. Y dice, depende del cómo lo está buscando y depende de las condiciones que tenga el individuo, tanto orgánicas como mentales. Pero la familia también desconoce esto y le dicen, pues mientras lo hagas poquito, está bien. Por ejemplo, vamos a la carne asada y tómate un par de cervezas, pero nada más un par de cervezas. Quieren buscar el control de la sustancia mediante la fuerza de voluntad, mediante el compromiso. Cuando se padece adicción, eso ya no funciona, ya no sirve. de acuerdo. Sí, no sé si quería decir algo más. Es lo que en la idea de cómo voy a recibir tratamiento si no tengo nada. Así como empezamos, ya se excede, ya busca, ya depende de la circunstancia y el consumo, ya está buscando recurrentemente el efecto, ya se excedió en algunas ocasiones y sigue pensándose normal. Es ahí donde se le tiene que dar la información, la familia la tiene que conocer para que sepa también que no es normal que se lo permitan y no es normal que lo lleve a cabo. Ahí es donde va el requerimiento de tratamiento, pero para ambos, el que está en consumo y la persona que lo está apoyando para que sepa por qué consume, Ujú. sepa cuál es el funcionamiento orgánico y que le comente, tu problema no está en la calle, no está en las circunstancias, está en tu organismo y en tu mente. Requieres ayuda, tratamiento, requieres compañía, un método, una estructura. Solo no vas a poder. Si no le dice esto, lo va a regañar, le va a llorar, le va a pedir que le prometa, le va a cuestionar, le va a premiar, le va a dar muchos elementos para que no consuma, pero no le va a ayudar a que enfrente su problema, mucho menos a que vaya a tratamiento. A veces arreglar esto con premios, te voy a tener todas tus necesidades cubiertas. Había gente que decía a su hijo, un abuelo, ya no consumas nada, ya no te metas nada, quédate aquí en la casa, yo te mantengo a ti y a tus hijos, a tu esposa, pero ya no te metas, ese va a ser tu premio. Si no consumes, yo mantengo a todos, te doy para todos tus gastos. El premio no funciona, no Claro. es que deje de consumir y parece negligencia, no es negligencia, parece abuso, no es abuso, es que no sabe qué tiene, pero piensa que sí. O sea, no más consumo. Lo único que tengo que hacer es dejar de consumir. No, ya tienes una modificación orgánica, ya tienes una forma de pensar diferente, ya tienes muchos conflictos existenciales, ya no sabes enfrentar la vida, ya tienes tu conciencia aletargada, necesitas ayuda, solo no vas a poder. La familia no. Claro. Ok, no, y aparte esto es muy, pues muy profundo y muy complejo porque finalmente
este perfil del que estamos hablando, de que es una persona encerrada, tímida, etcétera, y de repente descubre el placer por el consumo, entonces, recordando una de las clases que nos pasaste de que finalmente se manejan en el cerebro las dopaminas, son muy placenteras. ¿A quién no le gusta sentir placer? Entonces, placer, efecto de mi consumo, quiero más porque venimos ahora sí que a disfrutar y a gozar del placer que nos da la vida. Y eso, más allá de todo este mecanismo que nos mencionas, pues llega un momento que es filosófico, ¿no? Claro, Caramba, pues si no gozo el placer, entonces ¿qué carambas hago? ¿Nada más vine a sufrir o qué? sí. Eso se junta con un condicionamiento cultural en donde, pues parece ser que venimos a disfrutar de la vida. Y es cierto, en alguna medida. Venimos a disfrutar de los placeres que el mundo material nos otorga, incluso el dinero. Sí es cierto, hay que disfrutarlos, pero no es el objetivo central. Sí se disfrutan, sí hay placer, sí hay en el consumo de todo tipo de cosas, tanto de sustancias como de personas, como de todo tipo de con lo que nos relacionamos, hay un cierto placer, pero queda a nivel orgánico. Sí hay una descarga dopaminérgica, pero queda a nivel orgánico y es momentáneo. Cuando entendemos en este proceso de tratamiento de las adicciones que el despertar de conciencia es importante, ahí vamos a meter un elemento importantísimo que nos permite saber que el efecto dopaminérgico fisiológico es muy bueno, pero el efecto de expansión de conciencia, en donde genera un sentido de pertenencia y una sensación de completitud, no se compara con nada en el mundo. Toda persona debería elevar su nivel de conciencia para que pueda tener una plenitud total, pero los que padecen adicción en mayor grado. Aquí vamos a meter una herramienta que usamos en el modelo de semiología de la vida cotidiana, que son el triángulo de la actitud. Consiste en pensamientos, creencias y valores. En el constructo social, el pensamiento es el placer que otorga la dopamina. La creencia es tenemos derecho a ser felices. Y el valor es todo lo que nos produzca felicidad, vamos a consumirlo. Personas, sexo, pornografía, redes sociales, de lo que sea, valoro todo lo que da el placer. Ese es el primer triángulo, genera una actitud en la sociedad tradicional que vivimos de consumo, de necesidad, de como motivación. Hasta cierto punto puede funcionar. Pero si vamos al triángulo, en este mismo, el pensamiento de no necesito la dopamina, necesito la expansión de mi conciencia para tener la completitud y poder disfrutar de la dopamina y lo que el mundo ofrece. Ya cambió. La creencia es, eso solo sucede en el despertar de la conciencia. Y el valor es, los valores es, necesito buscar en mi interior, necesito estar conmigo, valoro el compromiso conmigo. Este triángulo y este triángulo no se parecen, pero tienen los mismos elementos. Uno potencializa el desarrollo, el otro potencializa la diversión, que ahí se quedan muchos en esa conformidad. Algunos descienden en la adicción, pero cuando encuentran este otro triángulo, la expansión es inminente y además placentera en extremo. Wow, pero ya te estás yendo a niveles muy altos, No son, porque dices elevar el nivel de conciencia. Digo, obviamente estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, para nuestro auditorio, pues con adicción o sin adicción, sabemos que tristemente los niveles de conciencia no son muy altos. Entonces, esto que estás explicando es muy profundo, muy poderoso y síguelo explicando porque está cañón. sí lo es, pero no es como que imposible y no es como una ilusión, es una experiencia que yo viví y te la relaciono con la experiencia que me preguntaste sobre Bill W. En ese momento donde dice quién soy y qué hago, hay un despertar de la conciencia, es decir, el mundo no es como lo estoy viendo.
hay un universo interno. Ese universo interno trae emociones, trae pensamientos y trae situaciones más profundas y más complejas. Ese solo análisis, por eso es tan importante tocar fondo, porque una vez que se toca fondo se llega a esta comprensión. Hay algo más, hay una fuerza que no alcanzo a comprender, pero está operando en todo el universo y en mí en este momento. No es tan difícil, es como tiene una complejidad. Es sencillo, pero no es fácil, porque necesita reflexión, necesita profundidad, como tú lo mencionas, pero hay que hablar de ello. Si no hablamos de ello, se queda en de que, pues vamos a buscar tratamiento, ya sabes. ¿Cuál es el mejor tratamiento? Donde tenga cama, agua caliente, haya quinoterapia, alberca, si está mejor junto al mar, mucho mejor. Dice, todas esas cosas son externas y son muy buenas, pero el trabajo es reflexivo. Tocar fondo es quién soy por mi consumo y porque estoy excediéndome, quién soy por la mentalidad que tengo y quién soy por los valores que estoy llevando a cabo en la vida. Obviamente, todo material, todo tangible, todo económico, todo de consumo. En esa situación, la conciencia está aletargada, dormida. Cuando se hace ver esto y se reflexiona, hay un momento de lucidez y dice, entonces, ¿qué será? Si esto no, y lo veo tan real, ¿qué hay? Esa es la evidencia de lo que tiene que ser un tratamiento real. El camino, como un cañonazo a un muro en donde dice, aquí estás viviendo, y el cañonazo de información abre un muro donde decir, hay trabajo que hacer para que vayas hacia adentro. Esos son los errores más comunes, es decir, el tratamiento es que deje de consumir y deja de consumir 3 meses, lo interno y ya. Cuando sale se pone a trabajar, se consigue una pareja, entra a comprarse algunas cosas y ya se está recuperando. ¿Quién sabe si está pensando que algún día va a consumir? ¿Quién sabe si ya reconoció su organismo? ¿Quién sabe si está resolviendo sus vacíos existenciales? Eso, como queda oculto, no se ve. Ahí es donde hay que trabajar con el fondo. Todo eso subjetivo se tiene que cambiar por la parte objetiva en donde parece que se está recuperando por los logros materiales, está buscando la dopamina que el mundo ofrece y eso no es lo mejor. Eso puede ser bueno, pero lo bueno es enemigo de lo mejor. Órale. Es algo que tenemos que darnos cuenta porque si no seguimos cometiendo errores. Sí, no, definitivamente aquí hay, digo, de este tema que nos da para mucho y es muy profundo. Aquí ahora sí que doy un paso para atrás y con consumo o sin consumo, con adicción o sin adicción, estamos en un mundo que nos invade lo exterior y el imaginario colectivo nos hace creer que lo que realmente vale la pena y lo que tenemos que estar bien es lo exterior. Y entonces es esta invitación que estás diciendo, enfocado obviamente a la adicción, pues rompe todo ese esquema y hay que explicarlo muy bien porque finalmente digo, no, no es que lo estés explicando, no, no lo estés explicando ahorita, sino en general, eh, precisamente es un poquito el despertar de conciencia, qué significa, qué es, hacia dónde va y aplicado lo que es la parte de la adicción, pues es una sacudida muy cañona que finalmente te invita a eso en términos de la ruta de salida. Sí, exactamente. Ese tipo de cosas es lo que yo quería evidenciar en este programa para que las personas que estén con un familiar o que estén padeciendo adicciones sepan la línea de trabajo y sepan en dónde caen en estos errores. Aparentemente, la persona que está cerca del que está consumiendo, del que está padeciendo adicción, lo lleva a tratamiento, pero no se da cuenta que también tiene sus conflictos y que también está enfocado o está pensando que su obligación es que el otro no consuma. No, su problema es que cree que su obligación es hacer que el otro no consuma. Su conflicto es el miedo de poner límites. Su situación del familiar es mi responsabilidad es el otro. Se convierte en codependiente.
y cuando lo interna, después de un periodo, quiere que salga a trabajar, a reponer el dinero, a reponer el tiempo, los compromisos, las caricias, los besos, el amor. ¿Por qué? Porque se tiene que ver. Y eso sí se va a ver, pero con el cambio interno, cambio de forma de pensar, que solamente se da cuando hay una conciencia, un ser que revisa la forma de pensar, un yo observante que cuestiona la manera de pensar y que reconoce la función orgánica. Ese yo observante es de los momentos más básicos del despertar de la conciencia. No es tan complejo. Es un yo que no juzga, es un yo que describe. Y ese yo que describe, describe la cuestión orgánica y la tolerancia. Ese yo que describe, describe la parte mental y los engaños. Ese yo que describe, describe la abstinencia cuando no hay sustancia por los vacíos existenciales. Pero se le tiene que informar a ese yo para que pueda tener elementos de análisis. Es lo que tenemos que hacer las personas que estamos trabajando en el tratamiento para adicciones. Si no, les decimos que hablen de su sufrimiento para ver si así se componen. Imagínate un profesional de la salud, un consejero en adicciones, tratando a una persona con adicción y diciéndole, habla de todo tu sufrimiento para que te compongas. Oye, y la reflexión del organismo y la mente y los vacíos existenciales, ¿qué tienen que ver con hablar del sufrimiento? Es que no lo saben. Lo triste es que hay mucha carencia de información. Déjame hacerte un comentario que nos manda Sara Alfaro. Qué interesante vivir el cambio del triángulo. Ahí está la fortaleza y la estructura profunda para el cambio en la actitud. Gracias por esta reflexión. Saludos. Gracias, Sara. Gracias. Sí, esta es la forma que tenemos que ir viendo de cómo está en los errores que está cometiendo la población, porque parece que tiene que hablar. Esta idea que se tiene de que cuando hablas, se sana. Si hablas retroalimentando el sufrimiento, siempre va a ser mayor. Si hablas elaborando el proceso, va a haber sanación. Pero ahí está la guía. Hay que saber a quién pedir ayuda. No le vas a pedir ayuda a la comadre o a algún adicto que está en abstinencia. Es o a una persona que padeció y está recuperado o a alguien que sabe el proceso adictivo. Pero bueno, aquí viene la pregunta. ¿Cuántas de esas personas o instituciones hay que realmente manejen este modelo? Bueno, puede haber algunas. Yo conozco una. Crecen, Muy creando bien, sentido a la vida con su consejero estrella, Miguel Consejero Ortiz. muy bien, creo que sí lo conozco. Muy bien, a ver, siguiendo con los errores que estamos hablando, hay otro que dice, bueno, finalmente no le hago daño a nadie con mi adicción. Entonces yo creo que, pues obviamente es una lectura muy errónea porque aunque empiece en una forma muy moderada, pues va acrecentándose la adicción y normalmente hay efectos secundarios muy visibles y palpables o soterrados y como que ahí está el elefante en la sala, pero nadie habla de él. Y ya sea, pues como tú has dicho, la mamá, la pareja, los hijos, porque obviamente una persona en adicción, como ya lo hemos visto en otros programas, va a, bueno, tener la mejor actitud y conducta hacia sus seres queridos y pues, aunque trabaje y traiga dinero, lo que sea medio funcional, definitivamente va a empezar a afectar a los demás. Sí, claro, claro que afecta a los demás. Hay un promedio de 5 personas afectadas por cada persona con adicción. A veces pueden ser más o pueden ser menos, pero un promedio de 5 personas salen afectadas. Salen afectadas porque se generan resentimientos, se generan inseguridad económica, se generan conflictos entre pareja, conflictos sexuales, conflictos de todo tipo.
y pareciera que no le hacen daño a nada con consumir, pero sí hacen, y no solamente a la familia cercana, a los cercanos, se hacen daño a sí mismos y se hunden en una conmiseración o en un reproche, en esta como desesperación de querer y no poder, pero porque no tienen la información. Y cuando están en ese sentido, se devalúan aún más, o sea, generan un vacío mayor que las propias circunstancias los llevaron, que el consumo los orilló y su propio juicio ante ellos mismos los hace descender más. Hay que sacarlos, ahí es donde hay que tocar fondo. Eso es lo que me refiero con el proceso analítico, que es muy fuerte y muy detallado cuando se sabe hacer. Tiene que haber una historia, tiene que haber exploración de las circunstancias, tiene que haber muchas cosas, pero sobre todo ir a la forma de pensar y a la forma de estar construyendo todo aquello que sucede para que toque fondo y se dé cuenta que está en él o en ella el conflicto y el problema. El conflicto trae emociones, el problema trae circunstancias. Es muy importante porque si no, se va a distraer con dinero, con trabajo, con algo que le nuble el pensamiento y no lo deje consumir. Pero tarde que temprano vuelve al consumo porque no atacó la raíz del problema ni del conflicto. Esos Ok, son los errores graves. No se ataca la raíz, se ataca la periferia, o sea, solo la conducta de consumo. Y mientras se aguante y mientras no se le acerque, ya con eso es suficiente. Incluso los familiares. Incluso muchas personas que han padecido adicciones dicen, lo que hagas no importa, solo no consumas. Grave error, gravísimo. ok. Precisamente, bueno, relacionado con lo que estás comentando, la gente, la persona, se envuelve en una rutina y finalmente dice, bueno, pues ya estoy aquí, sigo consumiendo, no puedo dejar, etcétera, etcétera. Ya hay una creencia profunda de que no hay alternativa. Pues, ¿qué quieres? Así es, así me tocó vivir, así soy, así vivo, me tocó esta familia, lo que sea. Pero no ven más allá de las alternativas, entonces, otras alternativas. Y si caen en eso y no ven otras alternativas, es como, pues hasta aquí llegué y es mi camino y el camino está cerrado y pues ahora sí que sufrir me tocó a mí en esta vida. Sí, Entonces, ya lo has mencionado, pero me gustaría que lo redondearas. ¿Cuándo se abren las alternativas? ¿Qué se necesita para que precisamente una persona que está en adicciones, eh, ahora sí que cambiarle ese error de pensamiento? exactamente entrar en el triángulo de la actitud, revisar de fondo los pensamientos y las creencias, que es lo más notorio, para ir dando la vuelta a eso que ya no hay salida. Habemos muchos que salimos de ese infierno. Habemos muchos que dejamos de consumir y estamos en abstinencia y habemos otros que ya nos recuperamos. Cuando se va mostrando ese camino con evidencia, como hay mucha evidencia por diferentes lugares, pero se tiene que tener esa forma de decir, el pensamiento que está es de no se puede, de ya no hay otra. Había muchos que estuvimos en ese caso. Este personaje que tú mencionas, Bill W., había perdido todo, absolutamente todo lo que vale la pena en la vida y salió de ahí. Estaba al borde de la muerte. Ya se había resignado, lo habían desahuciado y salió de donde está, se organizó y fue el parteaguas de un programa de 12 pasos que se sugiere como tratamiento. Ahí va algo importantísimo. Se sugiere como tratamiento los 12 pasos porque no había nada que pudiera arreglar esta situación de alcoholismo. La sugerencia es, no había nada, establecimos 12 pasos, es lo mejor que encontramos. Lo único. Si es, te invitamos a que los hagas. No es la sugerencia de, si quieres lo haces y si quieres no lo haces, no. Es como cuando llegas a un restaurante y le preguntas al mesero, ¿cuál es la sugerencia? Te va a decir lo mejor que da ese restaurante.
Las sugerencias, te propongo lo mejor, pero ahí está la carta. El, pero la sugerencia es lo mejor. Si es cabrito, pues obvio, la casa hace cabrito, eso es la sugerencia. O si es barbacoa o lo que sea, caviar, salmón, lo que sea, siempre en el lugar te van a sugerir lo mejor. La sugerencia aquí es la misma. Te sugiero 12 pasos porque son lo mejor. No es que si quieres lo hagas y si no quieres, no. Se malentiende también este término. Te sugiero lo mejor porque nos ha resultado a muchos. Ahí viene la contradicción. Ahora los grupos de autoayuda ya no conocen los 12 pasos. ¿Cómo? Están mencionados. Es teórico. Ya no hay práctica. O sea, porque viene la interpretación, ¿no? Claro, pocos son. Pocos son los grupos que manejan y que conocen, que lo llevan a la práctica. Ya la mayoría es teoría, es hablar y poco a poco se irá modificando sin llegar a tocar fondo. Ok. Pero está sucediendo. Sí, porque volviendo a esto de no tengo alternativas, aparte viene no ven otros caminos y aparte no, ahora sí que volviendo al triángulo, tengo la creencia de que no tengo la capacidad para despertar, para tomar otros caminos, entonces, si no tengo la capacidad y no veo una vida mejor o lo que la vida me puede ofrecer, pues me resigno a lo que me tocó vivir. Ese yo creo que es uno de las fuertes creencias que hay y esa creencia genera pensamientos negativos alternativos, me convenzo de eso y tengo esa actitud ante la vida, ante mi adicción, ante mis relaciones, etcétera. Exactamente. Por eso es importante darse cuenta cuál es el camino. Si vas a un grupo de autoayuda, si vas a una clínica, si vas a un psicólogo, si vas a cualquier tipo de terapia, lo importante es reconocimiento del organismo, reconocimiento de la mente, desarrollo interior y resolución de los vacíos existenciales. Esa es la ecuación para salir adelante. Si el tratamiento no te brinda eso, está solamente en la superficie. Se va a quitar el consumo, pero se va a pensar, soy un enfermo adicto para toda la vida. Dices, sí, tengo un organismo que no se va a modificar, pero me puedo recuperar porque modifico mi forma de pensar a través del despertar interior. Hay solución. Ok. Oye, Miguel, pero bueno, tú que has tratado mucho más gente, parece que tienes un horizonte más amplio. ¿Qué nos puedes, ahora sí que antes de terminar, qué nos puedes comentar? ¿Qué otros errores hay comunes o cuáles son los errores más comunes y que hacen más daño a las creencias de estas personas que no buscan la salida adecuada? La distracción en el mundo material. Lo que mencioné hace rato, pero vamos a profundizarlo un poco más, porque incluso la familia lo va promoviendo. Que se vea que está bien, que tenga dinero, que esté gordito, que tenga pareja, que tenga hijos, que tenga un trabajo, que haga una empresa. El error es, vamos a crecer en estas búsquedas materiales de lo que se llama éxito. En lugar de decir, vamos a resolver el problema interno y luego los éxitos materiales. Se confunde, se voltea. Vamos por los éxitos materiales y el interior luego. La mente, el engaño luego. Ahorita no tengo tiempo. Estoy ocupado trabajando, estoy ocupado consiguiéndome una pareja o estoy ocupado complaciendo a mi pareja. Porque resulta que, no sé por qué, en esta dinámica de las personas con adicción, se consiguen parejas codependientes. Ya sabes, es una relación súper conflictiva entre que un codependiente y un adicto están relacionando sin desarrollo interno, generan conflictos mayores. Y pareciera que estar en pareja es lo ideal. Pareciera que mientras ellos estén en esa dinámica, confundiendo el amor con apego y celos, van a salir adelante. Resulta que eso los hace al tiempo buscar el efecto, que ya sabemos, no puede resolver su conflicto, tiene una pareja,
vuelve a consumir, vuelve a descender hasta donde había llegado, vuelve a estar en internamiento, la pareja le pone tache y ya no lo quiere ver, sale del internamiento y ¿a quién crees que busca? A la pareja. A ella o a otra codependiente y vuelve el ciclo. Grave error, grave error. Y no, porque la condependencia lleva sus efectos muy, muy, muy fuertes, porque aparte es una forma de disimular todo y bueno, nos queremos mucho, ya le seguimos y vamos a echarle ganas, ¿no? Claro, claro, ahí es algo que se comete pensando en, ya teniendo una estabilidad familiar, ya teniendo una pareja, poco a poco voy a salir adelante. El trabajo y que le ayudo y que me ayuda y vamos a salir adelante. Pero entre el control y los celos, la personalidad adictiva no lo soporta y vuelve. A veces tardan, pero a veces es muy rápido. Ese es otro de los graves errores. Pensar que una familia, un trabajo, un negocio les da recuperación. Claro. Sí, como decías, se vuelcan a lo externo, dices que lo mental o lo interno para después, pues muchas veces no es para después, sino si ya está en una actividad productiva, si ya tiene relaciones sanas, ya tiene una familia, etcétera, ya se desapareció, porque obviamente la gente no conoce el fondo de una persona en adicción. Entonces, no es que lo deje para después, sino ya está. Entonces, a los ojos de todo, ya es alguien brillante porque llega en cochezote, ya el negocio, el trabajo, qué sé yo, y el viaje y todo está bonito y no pasó nada. Claro, parece que ya todo se resolvió, pero no sabemos exactamente qué niveles hay en ese interior. Todo lo que está dentro, que fue por años, a lo mejor no tantos, pero hay veces que son hasta 20 años. Y todo eso que está acumulado, ¿cuándo se va a resolver? Exacto. Sí, no, es muy fuerte el tema y precisamente por eso hablamos hoy de estos errores, para tratar de más o menos dar una guía. Y bueno, ¿cómo te gustaría cerrar este programa, Miguel? ¿Qué le dirías a las personas? En esta idea, hay que ayudarlos a tocar fondo en el lugar donde se toca fondo. No hay que dejarlos que lleguen a lo peor en la calle. Hay que ayudarlos a tocar fondo para que entonces, a partir de ahí, se levanten. Trabajando de esta forma es como se levanta un individuo. Ya llegó a la crisis personal y una vez que está en crisis personal, se le dice, hay una oportunidad de hacerlo si trabajas. Muy bien. Pues no sé cómo andamos de tiempo, pero creo que ya se nos acabó. Así es que vámonos despidiendo. Muchísimas gracias por su atención a todos. Si tienen mayores dudas, cualquier cosa, por favor, póngalas en el siguiente programa. Con mucho gusto las resolvemos. Vamos a estar presentes. Entonces, pues muchas gracias a todos. Miguel, Gracias, escribe tus dudas y te las resolvemos. gracias. Que descansen.